Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende a la hora que vayas a ver este video, que estamos llevando una serie de información doctrinal directamente del catecismo de la Iglesia Católica con diferentes numerales. Ya bueno, hoy es el día sexto que vamos a estar hablando de otros numerales más en el canal. Están en el espacio donde dice el pecado y confesiones. Ahí van a estar todos enumerados, que los puedes ir viendo uno a uno. En este lado de acá voy a estar normalmente poniendo los últimos, los más recientes, y así los puedes ir, ya que como empezamos este programa, de que si no ha tenido la oportunidad de ir a buscar su catecismo, pues por aquí vamos a estar llevando esta información para conocer a nuestro enemigo número uno. Si no lo conocemos, ¿cómo vamos a poder contrarrestar toda esa maldad que existe? Así que bienvenido a estos nuevos suscriptores del canal. Espero que así le guste la información que están recibiendo, la pueda compartir con toda su familia, amigos, compañeros, compadres y todo el mundo, para que así vayamos preparándonos a luchar con ese que realmente se cree que nos tiene dormidos. Y no estamos dormidos. Aquí en el numeral del día de hoy vamos a comenzar como lo hemos hecho todos los días, y vamos a hacer a pedir a nuestro Padre que nos eche la bendición para arrancar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El numeral 977. Nuestro Señor vinculó el perdón de los pecados a la fe y al bautismo. Id por el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. Marcos 16, 15 al 16. El bautismo es el primero y principal sacramento del perdón de los pecados, porque nos une a Cristo, muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4, 25. A fin de que vivamos también una vida nueva. Romanos 6, 4. Como estamos escuchando en este primer numeral, si lo escuchas así abuelo de pájaro, como dicen por ahí por encimita, ¿verdad? Que te pasa y volaste y decías, pero ¿qué está hablando aquí nuestro hermano? Pues mire, así mismo lo vamos a ir leyendo una vez más. El Señor le da a alguien una potestad. Y así lo menciona en Marcos 16, 15 al 16. Y por todo el mundo y proclamar la buena nueva. ¿Y cuál es la buena nueva? Ustedes saben que desde que Jesucristo nació en este mundo, ya es fin de los tiempos. Y entonces, antes de él irse, les deja un mandato a todos los apóstoles: y proclamar la buena nueva a toda la creación. Por eso es que hoy día no podemos decir, pues mira, los musulmanes, los budistas, los hindúes, por así decir, tenemos que ser una fraternidad,
porque todos buscamos un bien común. No, 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 no. El Señor Jesucristo, la segunda persona, Dios hecho hombre, nos dejó a los apóstoles un mandato. Y ese mandato es de que fueran a proclamar la buena nueva por el mundo. Aquellos que realmente ni la sabían, como han hecho muchos misioneros. Este mes pasado tuvimos el mes de los misioneros y han hecho muchos misioneros. Cuando descubrieron América, vinieron misioneros, vino de la parte de la iglesia aquí, y vinieron estos misioneros a evangelizar los que estaban aquí, que tenían sus propias costumbres, sus propias creencias, pero no sabían de lo que había sucedido 2000 años atrás. En aquel entonces sería como algunos 1500 años atrás. Hoy 2000 años atrás. Y por eso fue que al él mandarlos a predicar la buena nueva, mire lo que dice luego. Dice, el que crea no está forzado a creer. Si tú estás viendo este video ahora mismo, usted lo puede apagar o cambiarlo o decir, yo no voy a escuchar a ese hombre que está hablando ahí. ¿De qué? Del enemigo número 1. ¿Qué enemigo número de 8 cuartos está hablando este? Pero ¿qué pasa? A veces tenemos unas fuerzas que son sobrenaturales, pero nadie nos dice cómo combatir contra ellas. Y por eso estamos llevándole esta información de bueno, ya vamos por el 6, como dije ayer, llevamos por la mitad. Puede que lleguemos a 12 diferentes episodios para ir profundizando. Por eso es que nos dice, el que crea y se bautice, sea bautizado, se salvará. Y usted podrá decir, pero se salvará, o sea que los que no estén bautizados no se van a salvar. Pues mire, es algo donde realmente nosotros tenemos entre nuestras manos tenemos una responsabilidad bastante grande. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros dejamos caer nuestra responsabilidad, como estaba hablándole en el día de ayer, por nosotros dejar de ir a la iglesia, suceden otras cosas en la iglesia. Ya, pues, entonces dice, no, pues que se casen, porque entonces si se casan, entonces dejan de estar molestando a los muchachitos, etc. Mire, el que es enfermo. No importa que le pongan al frente, las mujeres que le pongan al frente, enfermo es enfermo. Y muchas veces esas enfermedades son guiadas por esas fuerzas exteriores que no vemos, que son denominaciones, que son maléficas, que son enemigas nuestras, y realmente no lo vemos así. Entonces podemos ponerle cualquier otro pretexto menos entender de que tenemos un enemigo que quiere que nosotros caigamos como él cayó. Como él cayó desde arriba de los cielos, como un relámpago, así también nosotros perdamos nuestra gracia y también caigamos de esa manera. Por eso entonces nos dice, el que crea y sea bautizado se salvará. El bautismo es el primero y principal sacramento del perdón de los pecados, porque nos une a Cristo. O sea, muchas personas, ¿verdad?, no piensan de que nosotros realmente ser salvados, pero salvados por quién y para quién y qué gano yo con ser salvado. Yo no sé usted, pero si todavía usted está pensando en que, bueno, mejor paso tiempo viendo una película buena y un buen trabajo, una buena casa, pero mire, llega el momento que todo se va a acabar y usted va deteriorándose y termina en un home, termina en un shelter, o bueno, nadie va a saber cómo usted se va a ir o no. La pregunta es, ¿te bautizaste antes de irte? ¿O te importa nada el salvarte o no? Como muchos ateos hay hoy día que dicen que prefieren disfrutarlo todo en esta tierra.
Nuestro Señor es un Señor que nos invita a nosotros a través de la cruz para que realmente nosotros veamos de que para llegar al cielo hay que agarrar nuestra cruz y seguir al Señor. Y muchas veces no sucede así de esa manera. En numeral 978, nos dice: en el momento en que hacemos nuestra primera profesión de fe, al recibir el santo bautismo que nos purifica, es tan pleno y tan completo el perdón que recibimos que no nos queda absolutamente nada por borrar. O sea, un bautismo después de ese muchacho, hombre, adulto, que sea, ya no hay nada más que borrar. Ahí está puro como la nieve, blanco como la nieve, blanco como la lana. Así está en ese momento de el bautismo. Sea que las faltas cometidas por esta persona o de su propia voluntad, ninguna pena que pueda necesitar sufrir para expiarlas. Sin embargo, la gracia del bautismo no libra a la persona de todas las debilidades de la naturaleza. Al contrario, todavía nosotros tenemos que combatir los movimientos de la concupiscencia que no cesan de llevarnos al mal. O sea, usted está bautizado, usted está prácticamente nuevecito, pero la tendencia de la carne va a alarte a el pecado, a lograr realmente aborrecer a Dios cuando nosotros cometemos el pecado. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Nosotros nos vamos a quedar de esa manera o realmente nosotros vamos a tener un cambio total en nuestra vida? Y el problema es que mucha gente va a los retiros y dice, salen de los retiros, nuevos, a empezar a cambiar su vida totalmente. Cuando llegan al mundo se dan cuenta de que no, el mundo está totalmente patas arriba. Entonces terminan mezclándose nuevamente y terminan peor que lo que comenzaron. Y así es como sucede. Nuestro Señor nos indica a nosotros que a través del bautismo nosotros somos puros, pero hay un enemigo que realmente no va a descansar hasta que si Él salió de allá, Él no quiere que nosotros realmente regresemos a nuestra casa, de donde nosotros salimos, de donde el Señor nos ha enviado a esta tierra. Porque a veces nosotros pensamos, ¿y cómo cambio este mundo? ¿Y cómo puedo entonces llegar a las personas? ¿Y cómo les hablo? ¿Y cómo les digo? ¿Y cómo actúo? Y todas esas cosas tienen que ver. Pero la carne va a venir a tener esa tendencia hacia el pecado. Por el medio, dice, en este combate contra la inclinación al mal, ¿quién será lo suficientemente valiente, numeral 979, y vigilante para evitar toda herida del pecado? Si pues era necesario que la iglesia, escuche esto, era necesario que la iglesia tuviese el poder de perdonar los pecados, también hacía falta que el bautismo no fuese para ella el único medio de servirse de las llaves del reino de los cielos que había recibido de Jesucristo. Era necesario que fuese capaz de perdonar los pecados a todos los penitentes
incluso si hubieran pecado hasta el último momento de su vida. Y aquí nos vamos a detener porque muchas de estas cosas que estamos hablando en este numeral son de que nuestros hermanos separados dicen, no, con la fe ya yo me bauticé y ya no necesito nada más. Y aquí lo está diciendo muy claro. Dios le da ese poder a la iglesia, le da esas llaves del reino de los cielos. A quienes le perdonen los pecados les serán perdonados y a los que se los retengan se quedarán retenidos. Por el bautismo podemos en ese momento, mire, directamente al cielo. En ese momento nosotros pasó algo y vamos directamente al cielo. Todo queda borrado. Pero ¿qué pasa? Que nosotros nos bautizamos a cierta edad y vamos 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Y en ese transcurrir del tiempo, de los años, que va pasando con nosotros. Empezamos a pecar, empezamos a caer, empezamos a ser totalmente, débiles en contra de las tentaciones y caemos en las tentaciones. Por eso el Señor nos deja en la iglesia con un medio para nosotros, mire, limpiar la basurita. Mire, hay que limpiar la basurita. Mañana es primer sábado del mes. Vaya al cenáculo, vaya y confiésese, comulgue, haga un cenáculo y se cumplen las promesas, se cumplen ese limpiar ese corazón inmaculado de María Santísima en esa reparación, y así se cumple lo que nuestra madre nos dejó dicho a Sor Lucía en esos primeros 5 meses del año, los primeros sábados, para que realmente nosotros pudiéramos recibir esas gracias a través de esa devoción. Así que en el numeral 980 dice: por medio del sacramento de la penitencia, el bautizado puede reconciliarse con Dios y con la iglesia. Por eso no es necesario, no solamente es el bautizarte, ya no tienes que hacer nada más, sino que también tienes que tener la reconciliación para que así puedas reconciliarte con la iglesia y también con Dios. Por eso es que nuestros hermanos separados se pierden de ese momento, de ese sacramento, porque realmente ellos no quieren confesarse con otra persona, porque la doctrina los ha ido alejando de la verdad. Y así es como la Iglesia Católica nos enseña a cada uno de nosotros de que tenemos que confesarnos. No es que dejemos esto a mitad y entonces podamos seguir viviendo nuestra vida como que nada va a pasar, sino de que ya nos bautizamos y ya vamos para el cielo. No es así. Porque si tenemos pecado, entonces hay que ir al momento de reconciliarnos con la iglesia y con Dios. Los padres tuvieron razón en llamar a la penitencia un bautismo laborioso. Para los que han caído después del bautismo, es necesario para la salvación este sacramento de la penitencia, como lo es el bautismo para quien aún no ha sido regenerados. Y hoy, por último, vamos a ir al numeral 1008, donde nos dice y nos habla de alguien que no quiere hablar. Nadie quiere hablar de este tema porque nadie quiere morir. Pero hoy vamos a empezar a hablar sobre él, donde dice: la muerte es consecuencia del pecado. ¿Lo vas comprendiendo? La muerte es consecuencia del pecado. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron y ¿qué pasó? Murieron. La muerte es consecuencia del pecado.
interprete auténtico de las afirmaciones de la Sagrada Eucaristía y de la tradición. El magisterio de la Iglesia enseña que la muerte entró en el mundo a causa del pecado del hombre. Aunque el hombre poseyera una naturaleza mortal, Dios lo destinaba a no morir, Por tanto, la muerte fue contraria a los designios de Dios, creador, y entró en el mundo como consecuencia del pecado, la muerte temporal de la cual el hombre se habría liberado si no hubiera pecado. Es así el último enemigo del hombre que debe ser vencido. Así como lo está escuchando. Nosotros fuimos creados para no morir. Aunque pudiésemos, de la fragilidad nuestra, morir, pero no fuimos creados para que realmente eso fuera parte de nuestra vida. Pero al cometer ese pecado, ya entonces la muerte es consecuencia de pecar. La muerte, en el numeral 1009, la muerte fue transformada por Cristo. Jesús, el Hijo de Dios, sufrió también la muerte propia de la condición humana, pero a pesar de su angustia frente a ella, la asumió en un acto de sometimiento total y libre a la voluntad del Padre. La obediencia de Jesús transformó la maldición de la muerte, que es la consecuencia del pecado, en bendición. Por eso en el día de hoy estamos terminando con este numeral para que nos demos cuenta de que para que la muerte fuese destruida, Dios pasó por ese mismo sufrimiento que nosotros vamos a pasar, por el cual pasó Alex, pasó Carlos, pasó Nelson Delgado, pasó Marlene Durán, pasó mis abuelos, mis bisabuelos, por todos lados, personas muy cercanas que se nos han adelantado. Una muerte que nadie, que está vivo, quisiera estar en ese momento. Y Dios pasó por ese momento. Para nosotros ser rescatados, Él tenía que triunfar a la muerte. Por eso es que nosotros vemos, estaba escuchando a un muchacho que ese videito que él lo hizo fue como de 1 hora y 49 minutos. Y entre ellos, una de las cosas que aprendía era que había unos bautismos de sangre. Y tú te puedes decir, ¿bautismo de sangre? ¿Qué es un bautismo de sangre? Aquellos que murieron sin haber sido bautizados, pero fueron mártires por la causa de Jesucristo. Y tú podrás decir, wow. Imagínense, el morir sin tenerle miedo a la muerte. Eso es realmente vivir. Es vivir. Y tú podrás decir, no, pero yo no quiero morir de esa manera. Y nadie quisiera morir de esa manera. Pero hay seres humanos que oprimen. Hay seres humanos que son realmente diabólicos. Y quieren destruir lo que el Señor ha construido. Y nosotros católicos hemos sido tan y tan vagos que estamos dejando que ellos sigan alcanzando todas esas metas. ¿Por qué? Porque primero no nos informamos. Segundo, no vamos y votamos por personas que realmente tengan valores, que sean, porque mire, yo estaba escuchando a Willy Peña una vez que él decía de que esta muchacha que no iba a la iglesia porque allí hay mucha gente santa, y Willy Peña le decía, parece que hace tiempo que no has ido a la iglesia. Y de eso se trata.
nosotros hemos ido dejándolo a que nos hemos vuelto todos tibios, y al fin de eso nos van a vomitar a todos. Y es tiempo de que nosotros empecemos a levantarnos y empecemos a realmente a conocer nuestra doctrina, conocer que el Señor nos está invitando, porque nos está invitando a la vida, y para eso tenemos que conocer el enemigo número uno. Si no conocemos el enemigo número uno y lo dejamos a la larga, y todo esto que hemos hecho en estos 6 días, lo piensas como que bla, 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 pues entonces te va a seguir pasando el tren por encima y la muerte va a llegar a tu vida. Y lo más triste es tener una muerte sin tener la esperanza de ser resucitado. Imagínense, yo estoy así en un momento de que voy a tener la muerte, pero tengo la esperanza de que Jesucristo me va a resucitar. ¿Por qué? Porque estoy viviendo en castidad, porque no estoy en pecado mortal, porque realmente lo obedezco a Él en todo. Por eso es que el Señor nos dice a nosotros que se metió en la muerte obedeciendo la voluntad del Padre. Algo que nosotros a veces casi siempre no hacemos y le damos más fácil la espalda a nuestro Señor. Bueno, hermanos y hermanas, mírame a mí, from Yonkers, New York, desde Yonkers, New York, su hermano en Cristo Jesús y María Santísima, lo invito para que se suscriba al canal, comparta esta charla y puede ver en este lado de acá, voy a dejar unas cuantas para que las mire y así visita nuestro canal y nos vayamos instruyendo todos aquí utilizando en el día de hoy el catecismo de la Iglesia Católica. Si usted piensa pues que es algo que me estoy inventando, he estado diciendo los numerales para que así pues también pueda usted seguir leyéndolos y para que así podamos tener esa mejor comprensión de lo que el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga hoy y siempre. Amén.